Adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los que se lograron conectar el día de hoy. La maestría en desarrollo sostenible, el día de hoy vamos a presentar el tema sobre análisis del efecto de la cobertura de la tierra en el fenómeno de isla de calor urbano en Heredia. Va a estar presentado por el especialista Omar Barrantes Sotela, quien es geógrafo y licenciado en ciencias geográficas, con énfasis en ordenamiento territorial, y además es máster en desarrollo sostenible. Entonces, para iniciar, les voy a comentar un poquito la dinámica. El especialista nos va a presentar el tema y después vamos a abrir un bloque para preguntas y comentarios de los invitados. Pero antes de cederle la palabra a Omar, la coordinadora Liz Brenes nos va a dar unas palabras y posteriormente don Ronald Sánchez. Adelante. Sí, muchas gracias y buenas tardes. Primero que nada, darle la bienvenida a todas las personas que están conectadas. Para mí es un honor estar en esta tarde-noche compartiendo con ustedes y dándole continuidad a esta serie de conferencias que se han venido impartiendo por parte de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Creo que son una excelente iniciativa. Ahora a mí como directora del posgrado me correspondió darle continuidad a algo que inició, pero como es mi costumbre, cuando ocupo uno de estos puestos docentes administrativos, siempre me gusta dar continuidad a aquellos proyectos que son asertivos, ¿verdad? Y reconocer en las personas que lo han hecho, reconocer esas buenas acciones y esos buenos proyectos y no perder el tiempo, sino al contrario, robustecer y seguir adelante. El tema que hoy nos presenta Omar es un tema de muchísimo interés para las ciudades, especialmente, pero también para el país en general. Como es el tema de las islas de calor, principalmente, no es solo esto, pero todo está en torno a esta temática. Y es una base científica importantísima para hacer el ordenamiento territorial de una ciudad, de un lugar, y en este caso corresponde a la ciudad de Heredia. Este fue el tema de la tesis de maestría del compañero Omar Barrantes, quien recién la presentó y la defendió y recibió honores, ¿verdad? Por su gran aporte. Antes de darle la palabra a Omar, yo quisiera también darle un espacio al compañero profesor Máster Ronald Sánchez, quien estuvo a cargo del programa de la maestría, creo que alrededor de 16 años, y creo lo tomo en esta oportunidad la conferencia, el espacio, lo tomo como un proceso de transición entre uno y el otro. Entonces, le cedo la palabra a Ronald y posteriormente a Omar. Muchas gracias y que disfruten mucho de la conferencia. Adelante, Ronald. Sí, muchas gracias a la directora del programa en Desarrollo Sostenible, la Máster Liz Brenes, por la oportunidad. Al máster Omar Enrique, que ya pues con su presentación de tesis nada más le queda parte puramente de trámite para obtener su grado, pero ya se lo ganó con honores, ¿verdad? Y entonces felicitarlo una vez más por ese gran esfuerzo que uno desea en cada uno de los estudiantes que lo hagan, ¿verdad? Porque el país no solo requiere de personas sumamente capacitadas, sino también de un costarricense bien formado, indiferentemente del grado académico que cada uno de nosotros pueda tener. Y por eso creo que los aportes de la maestría en desarrollo sostenible son muy puntuales, son aportes que llegan a
generar cambios y esperamos que nuestras tesis, como lo hemos dicho muchas veces, pues sirvan como ese instrumento de cambio que se requiere, resolviendo problemas a nivel local, a nivel regional o a nivel mundial. Por eso creo que el éxito del programa durante estos años ha servido en ese sentido. Yo sí quiero reconocer que esta última presentación, no solo del trabajo que hemos venido realizando, sino del año que concluimos, pues quede como una evidencia más para que muchas otras personas que no tengan la oportunidad de enlazarse con nosotros el día de hoy, pues lo puedan ver en el canal que cuenta la Maestría en Desarrollo Sostenible. Y dejar constancia del trabajo de cada uno de los investigadores que al fin y al cabo son nuestros estudiantes, esa labor y ese esfuerzo que requieren. Entonces, agradecerle a Omar por permitirnos el día de hoy, esta tarde-noche, poder contar con la presentación de su proyecto de investigación. Muchas gracias y adelante, don Omar. Buenas tardes y casi buenas noches. Antes de iniciar me gustaría dar unas calurosas felicitaciones también al profesor Ronald Sánchez por su recién pensión, ¿verdad? Tantos años de colaborar como director en la maestría y por hacernos sentir a todos nosotros los estudiantes. Y bueno, pongo palabras en mis compañeros también de hacernos sentir como una familia en la maestría. Y bueno, muchas gracias también a todo el staff de la maestría por permitirnos adquirir varios conocimientos, muchos conocimientos sobre el desarrollo sostenible. El día de hoy les vengo a presentar, voy a compartir la pantalla. Me indican si se observa bien. Perfectamente, Omar. Sí, se ve. El día de hoy les vengo a presentar el tema del efecto de cambio de cobertura de la Tierra en el fenómeno de islas de calor urbano, específicamente en la ciudad de Heredia. Este tema, al inicio, como antecedente de esta investigación, siempre en diferentes instrumentos de planificación urbana, cuando se trabaja el componente climático, usualmente se maneja de una manera un poco descriptiva, no se ahonda, digamos, en algunas de las variables, y específicamente en lo que tiene que ver con cambio climático, variabilidad climática, ¿verdad? Entendiendo de qué rol tienen esos patrones y cómo varían o pueden cambiar de acuerdo al cambio que pueden ocurrir en nuestras ciudades. Para nadie es un secreto, ¿verdad? Que después del 2015, más del 50% de las personas que habitan en este planeta, pues lo hacen en una ciudad o en una urbe. Y bueno, esta investigación pues tiene que ver un poco sobre aportar un poquito sobre este tema en Costa Rica. Bueno, entramos de una vez directo a los objetivos, es bastante lo que vamos a presentar, entonces inicio con la lectura del objetivo general, que es analizar la relación del cambio de la cobertura de la Tierra en el desarrollo del fenómeno de la isla de calor urbano y en la ciudad de Heredia, como un insumo para la planificación urbana sostenible del territorio. Y los objetivos específicos fueron determinar los principales patrones de cambio de cobertura de la Tierra que contribuyen al fenómeno de isla de calor urbano en el área de estudio, analizar las diferentes características térmicas y el patrón de distribución espacial de la isla de calor en la ciudad. Y tercero, formular lineamientos estratégicos de planificación urbana sostenible a partir de elaboración de escenarios y tendencias que consideren el cambio de la cobertura de la Tierra y la variación de la isla de calor. Entre los objetivos de desarrollo sostenible que busca
aportar esta investigación está el objetivo número 3, que es salud y bienestar. El objetivo 6, agua limpia y saneamiento. El objetivo 7, energía asequible y no contaminante. El objetivo 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura. El objetivo 11, principalmente, ¿verdad? Ciudades y comunidades sostenibles. Objetivo 13, acciones por el clima. Objetivo 15, vida en la tierra. En el trabajo se hace una extensa revisión literaria, de literatura, perdón, que abarca lo que es el desarrollo del marco teórico. Se desarrollan los temas de la ciudad y las aglomeraciones urbanas, ¿verdad? Cómo se desarrolla, cómo crecen, cuál es el tipo de patrón y estructura asociada a los diferentes cambios, las tendencias y escenarios futuros en los que ocurren esos cambios. También se estudia lo que es el clima urbano, ¿verdad? ¿Qué es el clima urbano? Específicamente se detalla sobre el fenómeno de isla de calor, cómo se aborda, cuáles son las principales formas de estudiarlo, diferentes métodos. Después se desarrolla el contenido en las ciudades de desarrollo sostenible, cómo ocurre, ¿verdad? O cómo puede abarcarse este gran acervo, digamos, teórico que tiene el desarrollo sostenible, la evolución del concepto, específicamente del concepto de desarrollo, ¿verdad? Que vamos de un enfoque incluso antropocentrista, principalmente que domina en las ciudades y en el desarrollo y la construcción de estas, y bueno, qué implicaciones tiene. Además, los nuevos enfoques de las ciudades sostenibles, bueno, cuáles son las formas y cuáles son los criterios que nosotros podemos establecer. Esto es una discusión que para nada ha sido, falta mucho por desarrollar sobre esto, sobre las ciudades sostenibles. Y por último, se abarca o se hace un análisis de la legislación y las políticas adoptadas, en este caso en el país, para el cambio climático, pero desde el ordenamiento del territorio. Y específicamente tenemos lo que es el plan de acción de la política de desarrollo urbano, que en algunos de los componentes incluso sugiere que las municipalidades empiecen o inicien labores en el monitoreo de la isla de calor. Un poco para explicar qué es la isla de calor urbano. Bueno, se refiere al fenómeno en el que la centralidad de una determinada área urbana es más cálida que en su zona periférica, usualmente no urbanizada. Es importante también destacar que esa diferencia de temperatura se le conoce como la intensidad de la isla de calor y por lo general se usa para medir su efecto. Las islas de calor urbano pueden variar en su intensidad de un área a otra, en específico gracias o debido a varios factores, algunos de ellos la forma en la que se construye la ciudad, cómo se extiende, ¿verdad? Lo que hablamos de el dosel urbano, que esto, si ven aquí se usan diferentes conceptos que vienen de la ecología. Y sobre todo las diferencias de temperatura del aire y la superficie, por ejemplo, aumentan cuando el tiempo atmosférico es calmo y tenemos un cielo despejado. Cuando hablamos de que el tiempo es calmo, es usualmente que no hay nubosidad, no hay viento, y la temperatura usualmente es mayor. Bueno, ¿cómo se estudió en la investigación o cómo se desarrolla la investigación? El área de estudio, bueno, sabemos que la ciudad de Heredia está dentro del gran área metropolitana, específicamente también está adentro del anillo de contención urbano, eso es una característica muy importante. Esta es la ciudad de Heredia, al menos su distrito central. Una vez que ya delimitamos el área de estudio, pues entendemos que ver, bueno, cuáles son las variables y las categorías de análisis que se utilizan para el desarrollo de esta investigación. En el objetivo 1, pues lo que se trata es de analizar la morfología del sistema urbano, pues bueno, cómo está configurado, cómo se ha venido dando el patrón de asentamiento, eso a través de diferentes métricas se establece. Una vez que tenemos
las principales características del sistema urbano en términos de su morfología y estructura. Se analiza lo que es el componente de la cobertura de la tierra, esto a través de procesamiento de imágenes satelitales. Posteriormente se hace también un proceso de clasificación y se generan las capas de información. Una vez que ya tenemos lo que es las coberturas de la tierra, pues se procede al análisis específico de cómo ha ocurrido el cambio de las coberturas de la tierra. En este caso se utiliza una métrica que se llama el índice de disturbio y para analizar precisamente cómo se da ese cambio en diversos años. En el objetivo 2, que tiene que ver con las características térmicas, ¿verdad? De la distribución espacial de la isla de calor, nos enfocamos específicamente en la determinación de la temperatura de la superficie terrestre, que es diferente a la temperatura del aire. Para esto se utilizan también las imágenes de satélite, pero en su banda térmica. Se utiliza un algoritmo monoventana y se utiliza la información del relieve, de las estaciones meteorológicas, los datos de diferentes estaciones ubicadas alrededor de la gran área metropolitana, y se establece lo que es el componente de emisividad de la superficie y también la transmitancia. Esto para ver, se hace mediante un modelo, entonces se calcula lo que es la variable de la temperatura de la superficie. Una vez que ya tenemos la temperatura, pues entonces es mucho más fácil determinar la intensidad zonal de la isla de calor a través de básicamente dos análisis. Uno primero que tiene que ver con cómo se comporta la temperatura en las coberturas, pero también a través de transectos, específicamente del centro de la ciudad, del área urbana hacia la área periférica. Cuando ya tenemos eso, pues hacemos un análisis de regresión para asociar lo que es las coberturas de uso, cómo ocurren esos cambios, con el índice de disturbio y la temperatura de la superficie terrestre. Usualmente se utilizan modelos lineales, o más bien yo estoy proponiendo la asociación de diferentes modelos lineales. Uno de ellos es una regresión logística multinominal. Y después se mapea, digamos, ese patrón y se analiza mediante series de tiempo. Cuando ya tenemos todo esto, pues entonces podemos construir escenarios de tendencia de cómo puede variar la isla de calor con respecto a un cambio que pueda ocurrir en las coberturas de la Tierra. Para esto se usan los datos de la regresión ponderada multinominal. Se utiliza un modelo de simulación de un celular autómata. Y se utiliza también, en este caso, ciertos criterios para la construcción de escenarios. Se establecen 4 escenarios. Una vez que ya tenemos ese comportamiento, pues entonces podemos establecer ya lo que son las estrategias de planificación urbana sostenible. Para esto primero se realiza un mapeo de actores, que es la metodología MAC, y también a través de encuestas. Una vez que ya tenemos la información de los actores, pues también es muy fácil, ya no es tan fácil, pero si definimos ya con toda esta información, definimos las líneas estratégicas y mediante la selección de temas críticos. Bueno, ya un poco para ilustrar cuáles fueron las estaciones meteorológicas. Bueno, en esta imagen, en el cuadro rojo, tenemos lo que es el área de estudio, y alrededor tenemos las diferentes estaciones meteorológicas que se utilizaron. Son todos los datos del Instituto Meteorológico Nacional, y la información es de carácter el dato es horario, es decir, a cada hora. Una vez también que tenemos los datos de las estaciones, tenemos lo que es el material fotogramétrico. Se utilizaron alrededor de 57 imágenes de satélite. Estas fueron preprocesadas, y importante destacar también que en la investigación se programó todas las métricas y todos los modelos se utilizaron se implementaron en 2 programas, en el programa R y en Python. Y la salida gráfica pues se realizó en los sistemas de información geográfica.
Bueno, los resultados. Lo que tiene que ver con el análisis de morfología del sistema urbano, pues al establecer el índice de forma y el patrón de asentamiento, una de las principales características es que el índice de forma nos da un valor de 0.05. Literalmente lo que nos dice es que es una forma, tiene un trazo de forma regular y asociado a un núcleo primitivo, que básicamente es una retícula clásica hipodámica, que es muy característica de las ciudades coloniales españolas. También tenemos que el centro histórico, y esto es una característica muy particular, se mantiene como centro geométrico de forma y también funcional del asentamiento urbano. Cuando uno genera las métricas, pues el centro de la ciudad, que es el Parque Central, el Parque Nicolás Ulloa, pues también es el centro geométrico, y alrededor de este, bueno, se desarrollan todas las actividades administrativas relacionadas con el funcionamiento de la ciudad. Tenemos que el parcelamiento corresponde a un patrón tipo X, y este tipo de patrón se usa principalmente porque genera una mayor cantidad de fracciones o fraccionamiento con acceso directo a la vía pública. Otro rasgo muy interesante es el factor de visibilidad del cielo. Esto es una relación entre el ancho de la vía y la altura de las estructuras. Este valor nos da 0.5. Esto básicamente, o de forma muy simple, lo que significa es que cuando nosotros vemos hacia el cielo, podemos observar el 50% de este. Este es la representación gráfica de lo que les comentaba anteriormente. Este es el Parque Nicolás Ulloa, que es el Parque Central de Heredia. ¿Y por qué se utiliza estas métricas? Bueno, porque tenemos que delimitar el área central, bueno, cuál es el núcleo de la ciudad y cuál es la área periférica, específicamente para hacer el análisis, en este caso zonal, que tenemos que definir. Con respecto a la densidad de la población, vale la pena rescatar que a partir de 1984 existe una explosión demográfica, y eso también tiene unas implicaciones en el sistema de la ciudad, tanto para lo que significa el uso de los diferentes recursos que pueda ofrecer la ciudad y la necesidad de suministrar o de brindar estos a sus habitantes. Para estos datos se utilizan la información de los censos de población. Una vez que tenemos esto, pues lo podemos espacializar gracias a que tenemos las unidades mismas geoestadísticas del INEC. Estos son los datos para el 2011. Lo que se busca con esto es simplemente establecer cuáles son las áreas que son más densas y cuáles no. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque uno puede tomar una relación en términos de la afectación que pueda tener la isla en la población y dónde vive esta. También en la caracterización del sistema urbano se realiza un levantamiento de información en el campo. Se establece en este caso el tipo de estructura o la tipología. Como principales resultados se levantó la información de 1844 estructuras. También se estableció, digamos, el tipo de actividades económicas asociadas a estas estructuras. Lo más destacable es que la mayoría son de un piso, y también el material que se usa predominantemente es el concreto y el mixto. Lo cual ya nos da cierta idea sobre el tipo de superficie que se implementa en la ciudad, y también pues va a tener una incidencia en el comportamiento térmico de esta. Ok, entonces al espacializarlo podemos observar esta
en este mapa que las áreas más oscuras es donde tenemos mayor densidad de locales, en este caso actividades económicas. Y un dato muy particular es que vean que si vemos la información de la densidad de población, pues donde tenemos menor densidad de población, vamos a tener mayor densidad, en este caso de las actividades productivas o económicas. Tenemos aproximadamente dos grandes polos, uno que se desarrolla a partir de el comercio asociado al centro de la ciudad, muy cerca del parque central, Parque Nicolás Ulloa, y también el otro polo importante tiene que ver con la Universidad Nacional y las diferentes actividades asociadas a su dinámica. Algunas características particulares también tienen que ver con la municipalidad. Bueno, una vez que ya tenemos lo que es el patrón, aspectos de la morfología de la ciudad, ahora sí, vemos cómo se comporta o cuáles son las diferentes coberturas de la tierra en la ciudad. Se utiliza, como les había comentado anteriormente, la información de imágenes satelitales. En este caso, se utiliza un algoritmo de Random Forest, que es de Learning Machine. Es algo más novedoso. Y en este caso tenemos en pantalla la cobertura de la tierra de 1985, predominada principalmente por cultivos. ¿Qué tipo de cultivos? Café, alrededor de la ciudad. Según datos históricos de 1958, revisando unos mapas de Heredia, imagínense que alrededor de esta habían hasta 9 beneficios de café, ¿verdad? Para el año 2001, ya tenemos cómo ha crecido el área urbana. Y para el 2019, pues ya vemos también claramente cuál ha sido la tendencia de ese cambio en las coberturas. Para ser un poco más específico y más claro, se prepara el análisis de cambio de coberturas de la tierra. Lo podemos observar con un diagrama de Sankey. Aquí lo que se trata de ejemplificar son las ganancias y las pérdidas de superficie. Vemos que cómo ha evolucionado o cómo se ha dado el cambio entre cada cobertura y entre coberturas. Importante rescatar que aproximadamente un 155% ha incrementado la superficie urbana desde 2019, perdón, desde 1985. Vemos que se ha ganado superficie de cobertura boscosa o forestal, mejor dicho. Y lo más importante que podemos incluso ver es esta reducción del cultivo, en este caso café, a través del tiempo, por diferentes factores, muchos de ellos incluso Gudmundsson en su libro de Costa Rica antes y su otro libro Costa Rica después del café, menciona incluso que entre 1985 y 1990 incluso varios productores aseguraban que había un calentamiento y se reducía también la productividad del cultivo, por lo que decidían emigrar a otros terrenos. Y además también tenemos lo que es la baja del precio del café. Y esto, propició también con ciertas políticas de vivienda de los gobiernos de ese entonces, la implementación y el desarrollo de lo que ha sido la vivienda. Bueno, tenemos lo que es el índice de disturbio. El índice de disturbio es un indicador, está diseñado para estudiar aquellas firmas espectrales de áreas no forestales que destacan y están asociadas con disturbios por reemplazo. También separa las firmas espectrales de zonas boscosas. Aquí, como vemos en la imagen,
Estoy representando los valores extremos del índice de disturbio en los diferentes años. Veamos que las áreas más oscuras, entonces significan mayor cambio de una cobertura natural a una antrópica. Entonces veamos 1985, 1991, 1997, 2001, 2008, 2014, 2019. Si vemos esta tendencia, pues sabemos que cuando ya se ha consolidado la área urbana, pues el cambio va a ser menor con respecto a un cambio más, de un cambio natural pasamos a uno más entrópico. Entonces cuando ya está implementada el área urbana, pues ya no va a haber tanto cambio. Sin embargo, vean que el índice sí refleja que existe todavía en algunas áreas un incremento del índice de disturbio. Esto significa que pueden incluso haber procesos asociados con densificación, incluso aumento de las características de emisividad de la superficie. Si lo vemos acá, hacemos otro tipo de análisis, que es una composición RGB de los disturbios. Pues es muy claro ver que en las áreas azules más oscuras, pues significa una perturbación entre el segundo y el tercer año. Aquí tenemos 3 años, 1985, 1991, 1997. Entonces, estas áreas lo que significan es un cambio, una perturbación de 1991 y 1997. Sucesivamente, en esta otra figura, si vemos las de color un poco celeste o cian, vemos que es la perturbación entre el primer y el segundo año. Entonces es la perturbación, vean que ya se consolidó el área, y aquí nos refleja, digamos, el cambio de 1991 a 1997. ¿Esto para qué se hace? Bueno, nos indica o nos permite analizar, digamos, los diferentes procesos espaciales asociados al cambio de las coberturas. En este caso, podemos identificar 2 grandes procesos. Un proceso que es de expansión, ¿verdad?, que tiene que ver con elementos puntuales que se van agrupando y después que se van densificando. Entonces, se expande, se densifica, se vuelve a expandir. Un ejemplo, tal vez más de detalle, si ven esta área de acá, esto tiene que ver a oxígeno, ¿verdad?, el cambio que se dio, digamos, por la construcción de ese centro comercial. Bueno, al establecer algunas estadísticas, se utiliza una prueba de Wilcoxon, en este caso para establecer lo que son las diferencias entre periodos del índice de disturbio. ¿Con qué razón? Bueno, para establecer cuáles fueron los periodos en los que hubieron más cambios. Se establece que entre 1997 y 1991, perdón, y 1997 existió un importante cambio entre las coberturas, y el otro que es todavía más elevado ocurre entre el 2008 y el 2014 con 7.51 en cambio en el valor de pseudo media. Bueno, una vez que entonces ya tenemos la característica de la ciudad en términos de su morfología, y además cómo ha evolucionado el patrón de las coberturas, el cambio de las coberturas de la Tierra, pues entonces empezamos a analizar lo que es el patrón de variabilidad climática. Para esto se usan los datos de las diferentes estaciones, se utiliza un modelo lineal generalizado aditivo. En este caso se usa una función spline para hacer un suavizado, y el propósito de esto es establecer lo que es la estacionalidad y la tendencia. Para este ejemplo que tenemos aquí en la pantalla, tenemos la estación Santa Lucía, y la estacionalidad lo que nos dice es cómo varía la temperatura en los días del año. Si vemos acá, usualmente alrededor del día 100 tenemos un gran aumento, en este caso de la diferencia positiva de la temperatura, y si lo podemos establecer en un rango, podemos decir que es dentro del día 80 y el día 120 en el que vamos a experimentar las mayores temperaturas en el año.
que usualmente serían los meses de marzo a abril. Vemos en este caso la tendencia, y la tendencia lo que busca es analizar entre los años y muy claramente nos dan ciertos picos y ciertos valles. Este pico está asociado a 1990-1991, está asociado a un evento de Enos niño, fase positiva, Enos fase positiva, y ese Enos fue muy fuerte. Y igual aquí tenemos las sucesiones de diferentes eventos. Tenemos que, bueno, 1987, 1988, 1991, 1992, 1997, 1998. Entre el 2002, el 2003 y el 2015, el 2016, tuvimos enos de fase positiva muy fuertes. A su vez, en los años 89, 2018, 2001 y 2007, 2008 tenemos más bien fase negativa, es decir, eventos de niña, en los que se mantuvo una intensidad fuerte. Eso para tenerlo ahí presente. Se hace el mismo análisis para las diferentes estaciones. Vemos que la estación Santa Bárbara, en este caso aquí tiene un pequeño incremento en el día 200. Esto se debe justamente a lo que son los veranillos o el veranillo de San Juan y la Calígula, muy cercano a julio. Pero el aumento no es tan significativo, pero el análisis incluso sí lo refleja. Y esto es importante. Esto puede servir para un montón de cosas, este tipo de análisis. Si uno, por ejemplo, bueno, quisiera vender helados, pues uno sabría que justamente en estos días, pues casi que va a tener mejor venta. Igual el agua, ¿verdad? En términos de balances hídricos, pues también puede servir para saber cuándo va a haber estrés, incluso asociado a características incluso de la cuenca, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones este tipo de análisis que se hacen para, bueno, este es el aeropuerto Juan Santa María y la estación de Belén. Bueno, como hay que recordar que lo que les había comentado al inicio sobre la isla de calor, recuerden que esta diferencia de temperatura del aire va a aumentar dependiendo de si el tiempo atmosférico es calmo y tenemos cielos despejados, tanto en el día y en la noche. Entonces, al analizar también la tendencia del viento, podemos establecer, en este caso, los patrones de velocidad y dirección. Este es para la estación de la Universidad Nacional, donde desde marzo, abril, mayo y junio, los vientos prácticamente tienen una velocidad muy baja. Si a esto lo asociamos también, que alrededor del día 80, el día 120 del año, con un pico máximo usualmente aproximado en el día 100, y además tenemos vientos calmos o prácticamente en algunos casos no inexistentes, pues entonces estamos hablando de que la isla de calor va a mantener la mayor intensidad en ese momento, al menos en este caso para la zona de estudio. Y esto es muy importante para incluso efectos de planificación y para gestión. Un adicional que podemos ver en esta gráfica es que podemos asociar los registros, en este caso, de las fases positiva y negativa del ENOS con las imágenes del sensor Landsat utilizado. Esto se me olvidó comentarlo antes. ¿Por qué el sensor Landsat? Bueno, se usa el sensor Landsat, porque es el que tiene mayor registro en el tiempo. Tenemos imágenes desde 1984 hasta incluso el 2020. Entonces aquí lo que vemos es cómo se distribuyeron esas imágenes. Importante establecer nada más es que entre el año 2000 y el 2008
bueno, el sensor se dañó, entonces casi no se registraron imágenes de calidad que pudieran ser utilizadas entre el 2002, perdón, al 2008. Ya una vez que tenemos entonces determinado lo que es el patrón de la temperatura, podemos entonces analizar, establecer o estimar lo que es la temperatura de la superficie terrestre. Esto, como les había comentado, se usa el algoritmo monoventana de King. Se establece en el resumen estadístico de la estimación de la temperatura en las imágenes de satélite, que está por año, simplemente por el dato. Y acá se espacializa esos datos, los resultados de la temperatura de la superficie terrestre, y vamos a ver cómo va evolucionando. Tenemos el 1985, 1986, 1987, perdón, 1989, 1991, 1997, 1999. Recuerden que aquí había un evento intenso de ENOS. 2001, 2008, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. Ahí se ve una tendencia. Una vez que tenemos entonces los datos de la temperatura de la superficie terrestre, pues establecemos la intensidad del evento de la isla de calor. Se utiliza, como ya les había comentado, un análisis zonal de la temperatura. En este caso se establece el perfil por cobertura de la Tierra de entre 1985, 2001 y 2019. Vemos acá las diferentes coberturas. Vemos que la mayor temperatura se va a representar en las coberturas urbanas. Disculpe. Y posteriormente lo que son las coberturas forestales, matorrales, pastos y cultivos. Interesante, vean que la menor temperatura asociada se da en las coberturas de cultivo. Y es consistente que en todos los años, 2001, perdón, todavía la que mantiene la mayor temperatura de clase es la cobertura urbana. Y al 2019 vemos una reducción entre las clases, es decir, térmicamente las temperaturas empiezan a parecerse demasiado entre ellas, al menos entre las clases, por lo cual entonces se reduce el cuantil 2 y el cuantil 3, como se puede observar en el gráfico. Cuando hacemos unas diferencias térmicas, específicamente entre las clases de cobertura de la Tierra con respecto a la cobertura urbana, vemos que la menor diferencia promedio ocurre entre la cobertura urbana y forestal, mientras que la mayor diferencia va a ocurrir en la cobertura, entre la cobertura urbana y los cultivos. En la primera es alrededor de aproximadamente 1.3 grados Celsius, mientras que en la urbana y cultivos es 3.98, casi 4 grados Celsius. Esto es bastante. ¿Por qué se debe esto? Bueno, mucho tiene que ver en que la cobertura forestal en realidad son relictos y usualmente son dependientes o están insertas en la cobertura urbana. Hablamos de parques, bueno, vegetación en los parques, en plazas, y principalmente el aumento de la superficie que tenemos en la cobertura forestal se debe a la recuperación de las áreas protegidas del río Pirro, bueno, de los cauces en general, por los diferentes proyectos incluso de reforestación que han sido implementados. Una vez acá
entonces que analizamos lo que es el comportamiento de las categorías de cobertura de la Tierra. Hacemos el análisis por medio de transectos. Los transectos van de sur a norte en términos de poder entenderlos, y se establece en este caso el perfil térmico. Aquí, para efectos de representar, solo se utiliza el perfil térmico del transecto A, porque son varios gráficos. Y aquí entonces vamos a tener el siguiente patrón. Veamos que este perfil, bueno, según lo que nos dice la teoría, es un perfil insular, así como tal, y se menciona en los diferentes recursos literarios sobre el análisis de islas de calor. Sin embargo, vean cómo va a ir cambiando la tendencia. Aquí tenemos algunos puntos de referencia. Este es el centro de Heredia. Esto es donde está el Parque Nicolás Ulloa. Por eso es importante haber determinado en los aspectos de forma, el índice de forma y el centro de gravedad, que establecerlo, porque nos permite hacer este tipo de análisis. La ciudad de Heredia transcurre entre el río Pirro y el río Urío. Y veamos acá que, nada más para ejemplificar, que aquí tenemos los valles. Esto aquí hay una reducción de temperatura, y tenemos estos picos donde la temperatura de la superficie terrestre es mayor. Entonces veamos los diferentes años: 1986, 1987, 1989, 1991, 1997, 1999. Recuerden que este año es, ¿verdad?, típico. 2001, 2008, 2013. Ven que a partir de 2008 hay un gran cambio en los perfiles. Vean 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Si ven aquí, de cierta manera se mantienen estos pequeños valles. Prácticamente, si uno ve un perfil topográfico, pues asociado a esto, incluso se asocia a las áreas verdes y a los cauces. Y también lo que nos dice es, vean cómo se ha venido suavizando esta forma, ya no una forma insular, sino que ahora tiene una forma que es prácticamente, casi hasta podemos decirle que es una meseta, que tiene que ver con la pérdida incluso de la capacidad de la ciudad de poder, en algunos casos, de regular la temperatura. ¿Por qué? Porque la liberación, la absorción de energía que ocurre en las áreas de superficies más antrópicas, pues hay un cambio, ¿verdad?, en su condición. Usualmente las áreas naturales tienen ese efecto de regulación. Ok. Entonces, cuando tenemos esto, analizamos ya lo que es las áreas de núcleo. Se hace un análisis zonal, en este caso núcleo periferia, para establecer lo que es la intensidad. Se establece por años y vemos una característica muy particular. Si bien en el área núcleo, en el 1985, era de 34.83 grados Celsius y la periferia de 30.23 grados Celsius, tenemos que la intensidad, la diferencia entre estas dos zonas es de 4 promedio, es de 4.6 grados. Vean lo que va sucediendo aquí. Va, en algunos casos, es elevada esta diferencia, y posteriormente empieza a reducirse. Vean también que esta reducción de la isla de calor viene aumentada también de un aumento de la temperatura en los núcleos con respecto a los primeros años. Y muy importante establecer que donde tenemos aumentos significativos, pues es donde ocurre eventos de enos, tanto en su fase positiva como en fase negativa. Es decir, no importa si es niño o niña, cuando ocurre el aumento según la tendencia y la estacionalidad, aumenta la temperatura, la intensidad en estos eventos de niño o enos, la isla de calor va
va a experimentar un cambio, un aumento en su intensidad, y eso es importante establecerlo. Aquí tenemos un diagrama de Haub-Moller. Es un diagrama que es una metodología bastante vieja, pero que sirve muy bien. Tenemos en el eje Y el componente temporal, los años, y en el componente X tenemos, en este caso, la componente espacial, la latitud. Se utiliza en este caso, es un gráfico que es estático, pero nos sirve para ver cómo ha venido cambiando, es decir, la dinámica del fenómeno. Si vemos acá, justamente vamos entendiendo que el centro de la ciudad o el centro urbano es donde tenemos la mayor temperatura, pero que viene desplazándose con respecto a los años. En los últimos años ese desplazamiento tiene un sentido hacia el suroeste. Cuando tenemos entonces ya lo que es la temperatura de la superficie terrestre y también habíamos calculado el índice de disturbio, pues lo podemos asociar. Se asocia mediante un análisis de regresión. Aquí tenemos lo que es un modelo el coeficiente de determinación, y lo que nos dice es que cuando tenemos las áreas rojas tenemos una correlación perfecta, es decir, cuando aumenta la temperatura se ve un aumento también del índice de disturbio, es decir, áreas antrópicas que cambiaron, ¿verdad? Y cuando no tenemos colores verdes, no tenemos correlación. Usualmente, ¿qué es? Que no hubo cambio a partir de incluso un aumento de la temperatura. Perdón, no hubo un cambio de la cobertura con respecto incluso a un cambio de la temperatura. Se estima en promedio un coeficiente de determinación para todas las clases de 0.53. Esto significa que el 53% de la variación de los datos se explica por la asociación de las variables del índice de disturbio y la temperatura de la superficie terrestre. Entonces, una vez que tenemos esa asociación, se hace también lo que es un análisis de regresión ponderada multinomial. Este gráfico tenemos las categorías, en este caso de coberturas. Se analiza con respecto siempre a la cobertura forestal. Y aquí tenemos la probabilidad y la temperatura y el índice de disturbio. Entonces, ¿cómo se lee este gráfico? Bueno, si nosotros, escogemos la cobertura urbana, decimos que existe casi 1.3% que una temperatura de 26 grados Celsius y un índice de disturbio de 6 se va a asociar a una cobertura urbana en lugar de una cobertura forestal. Si nos vamos más acá, a un 58% de probabilidad de que una temperatura de 31 grados Celsius y un DI de 10, 11 se asocia a una cobertura urbana en lugar de una cobertura forestal. Si nos vamos más acá, en la gráfica, podemos decir que existe una probabilidad del 96% de que una temperatura de 36 grados, pongámoslo acá, 36 grados Celsius y un índice de disturbio de 16 se asocia a una cobertura urbana en lugar de una cobertura forestal. Entonces, una vez que ya podemos entender esto, generamos la función de distribución de probabilidad, pues ya es muy fácil construir lo que son los escenarios. Entonces se construyen los diferentes escenarios de tendencia. Se construyen 4 principales escenarios. El primer escenario tiene que ver con crecimiento urbano tendencial. Simula el patrón de crecimiento urbano observado entre los últimos años, 2017, 2018, 2019. Después tenemos el escenario 2, que es de crecimiento urbano incrementado. Considera criterios de patrón de crecimiento más intenso que el primer escenario. Tenemos también el escenario número 3, que tiene que ver con ya arborización de vías de comunicación. Se establece una tendencia, en este caso, desacelerada del crecimiento urbano con incremento de la cobertura, pero cerca de la red vial. Y un escenario 4, que tiene que ver con arborización al interior de cuadras y
se simula es una desaceleración del crecimiento urbano con un incremento de la cobertura verde en los centros de cuadra. Es decir, vemos que tenemos dos escenarios de crecimiento incrementado o tendencial y otros más bien, los otros últimos dos tienen que ver con desacelerar ese crecimiento y incremento de las coberturas, en este caso verdes. Entonces, tenemos el primer escenario, se construye mediante un celular autómata. Este es el resultado para el escenario 1. Veamos este es el tendencial. Este es el crecimiento urbano incrementado. Después tenemos el crecimiento de arborización en red vial. Después tenemos el crecimiento de arborización en los centros de cuadra. La asignación es completamente aleatoria, simplemente son escenarios que incluso en algunos casos se consideran extremos, simplemente para poder determinar cómo puede variar, ¿verdad?, la isla de calor con algunos cambios o con cambios significativos de la cobertura de la Tierra. Entonces, se establecen de las funciones de la función de probabilidades que se generaron del análisis de regresión multinomial. Se establecen los comportamientos térmicos. Estos son los resultados de los diferentes escenarios. Para ver más los números específicos, tenemos entonces que si tomamos como referencia el año 2019 y vamos a comparar los diferentes resultados que tuvimos en coberturas con cada uno de los escenarios. Si vemos el escenario 2, es el que refleja el mayor incremento, ¿verdad?, con respecto al aumento de la temperatura en coberturas urbanas. Casi hablamos de 2.77 grados Celsius. Esto es bastante. ¿Y cuál es el escenario que da mayor reducción de la temperatura? Bueno, es el escenario 4, que es el centro de cuadra, para la cobertura forestal. Esto tiene su lógica porque al aumentar la superficie del área forestal, el núcleo, bueno, tiene más capacidad para reducir la temperatura. Ya estamos hablando de 7 grados Celsius. Sin embargo, vean que el escenario 3 no, tal vez es mucho más fácil de implementar, lo que es la arborización en la vía, y pues puede tener un aporte que si bien es casi un poco más de medio grado, pues podría utilizarse como una estrategia incluso más a mediano o corto plazo que el escenario 4, que incluso se podría considerar a un proceso de largo plazo, en términos incluso de cambiar las características en los centros de cuadra y la configuración en términos de estructura. Bueno, una vez que ya se tiene esto, se procede a lo que es un mapeo de actores. Previamente se establecen los siguientes actores se consideran en el análisis. Son de diferentes sectores, lo que es gobierno local, sociedad civil, lo que es instituciones estatales, academia y empresa privada. Y a estos se les hace un sociograma, se elabora un sociograma que lo que busca es establecer sus características en términos de coordinación, incidencia y poder. Muy simple, para no abarcarme tanto, tenemos que lo que es términos de coordinación y poder, tenemos un gran núcleo y tenemos los que son los puntos azules, que es MEP y el IFAM. En el análisis, pues que funcionan como más bien asociados en términos como satélites a los grupos ya conformados. Ahora, esto no significa que sea eficiente y eficaz esa coordinación y el poder. Simplemente vemos cómo ocurre. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, muchos tiene que ver porque algunas, el entramado de la institucionalidad de los diferentes actores, incluso por sus competencias legales administrativas, ¿verdad? Aunque no necesariamente esto signifique que ocurra de la mejor manera, es decir, puede mejorar.
Una vez que ya tenemos el sociograma, bueno, también se hace por medio de las encuestas a lo que es el análisis de la percepción de la población sobre a los actores y los temas asociados. En este caso, la figura el gráfico que vemos acá es un análisis de nube de palabras y lo que se había preguntado era en términos de gestión urbana, si se conoce alguna iniciativa de los gobiernos locales para abordar el tema de calentamiento y cambio climático. Y muy interesante que la mayor parte de las respuestas siempre van dirigidas a lo que es reciclaje, lo que es gestión y el manejo de residuos sólidos. Y esto es muy importante en términos de educación ambiental y climático, es decir, se confunde la parte de gestión ambiental y la parte de cambio climático. Entonces, ahí incluso puede haber bastante trabajo asociado para lo que es más concienciación sobre estos aspectos. También tenemos lo que es las causas del calentamiento de la ciudad. La mayoría siempre la asocia a lo que es la contaminación de gases de efecto invernadero y se asocia también a la deforestación. Entonces es importante ver esa percepción. Se hacen más preguntas, pero por temas de tiempo solo coloco estas. Y una vez que ya, bueno, tenemos todo el entramado de la investigación y muchos de los resultados, pues entonces es posible establecer lo que son las líneas estratégicas. Entonces las líneas estratégicas se conforman en diferentes temas críticos. El primero es la configuración urbana. Se establecen los diferentes lineamientos asociados a este tema y podemos decir que se enmarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13. Tenemos también el tema de superficies. Estos se desagregan en lineamientos asociados a la infraestructura de la red vial y también se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 11 y 13. Tenemos lo que es la propuesta en temas de áreas verdes y se enmarcan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 11, 13 y 15. Y por último, tenemos lo que es el tema crítico de actividad humana y se enmarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3, 4, 11, 12, 13 y 15. Importante nada más de mencionar que otra vez que la construcción de estas líneas estratégicas proviene de los diferentes insumos obtenidos a través de la investigación. Ya como para concluir, ya para finalizar, creo que ya los tengo bastante tiempo, creo que me he extendido bastante. Bueno, las principales conclusiones se realizan en términos de morfología de la ciudad, de sobrecambio de la cobertura de la tierra, de cómo cuál es el patrón de la isla de calor urbano, ¿verdad? Cómo su comportamiento, los modelos de los escenarios de tendencia, el análisis de los actores claves y los lineamientos estratégicos. Nada más algunos muy breves que, bueno, la matriz agrícola que predominaba en la producción tradicional era café, se transformó en una urbana. También que tenemos dos procesos espaciales de transformación de las coberturas de la ciudad. Estos se pueden definir como expansión y densificación urbana. También que tenemos que los perfiles térmicos en los años de 1985-2008 se observa una marcada diferencia entre el núcleo urbano y los sectores periféricos. Y la intensidad de la isla de calor también disminuye en términos de diferencia entre el núcleo y la periferia. Pero las secciones promedio entre las secciones tiende a aumentar con el paso del tiempo. También que se observa que la intensidad de la isla de calor tiende a aumentar significativamente cuando existe un evento Venus que ocurre con intensidades fuerte o muy fuerte, tanto en su fase positiva como negativa. Y además los diferentes modelos de escenarios de tendencia se establece que continuar con el patrón de crecimiento urbano y sustitución de la cobertura por otra de mayor índice de disturbio, pues vamos a aumentar en hasta 2.8 grados Celsius, mientras que con escenarios de arborización urbana en la ciudad, más bien la temperatura de la superficie terrestre tiende a reducirse a casi 2 grados en las áreas antrópicas y casi hasta 7 grados en las áreas verdes. Y
Ya para finalizar, lo que es la población percibe los principales retos de la ciudad son las acciones pertinentes al cambio climático y la gestión ambiental del territorio, y se establece que los principales lineamientos de función, los temas considerados como críticos en la reducción de la temperatura de la ciudad, como son la configuración urbana, la superficie, áreas verdes y actividades humanas. Y nada más para terminar con esta frase que me gusta mucho, que la batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Omar, por toda la información que nos presenta. Vamos entonces a abrir el bloque de preguntas y comentarios. Yo quisiera hacer una pregunta en Inés. Sí, adelante. En el transcurso de la conferencia, Omar nos presenta muchos datos, obviamente, en relación con la temperatura del aire. Entonces, mi pregunta va en el sentido de si con base en estos datos uno podría, vamos a ver, especular sobre posibles incendios que se han estado dando en otras partes del mundo, ¿verdad? Que pareciera que los incendios son ya como parte del comportamiento del tiempo. Que me comente un poquito si él conoce, si habrá un disparador como para que eso ocurra, si habrá un límite en la temperatura y velocidad en la temperatura ambiental, en la velocidad del viento, en la humedad relativa. Y digamos, si este tipo de estudios de islas de calor se habrá hecho en ciudades como Valparaíso, ¿verdad? O en estas ciudades de California donde ya se han dado ese tipo de incendios. ¿Y cuánto podría ayudar la cobertura vegetal para evitarlos? Yo sé que estoy haciendo una pregunta muy extensa, pero tal vez la podemos sintetizar, la respuesta. Gracias. Gracias, Liz. Adelante, Omar. Tenés que habilitar. Sí, gracias. Ya vi que me había puesto había silenciado el micrófono. Sí, esa es una pregunta bastante intensa y muy interesante. Vamos a ver. Cuando uno analiza, de hecho, hay un compañero que trabaja lo que son incendios forestales y bueno, yo sé que también el profesor Ronald trabajó mucho cuando estuve en el Parque Santa Rosa el tema de los incendios forestales. Más bien el viento, bueno, no solo la temperatura, es que también es la temperatura y también hay que ver los catalizadores y los disparadores y, por así decirlo, catalizadores. Y lo otro que te puede ver también es quién puede hacer, qué variable te puede aumentar, porque los vientos, si más bien son fuertes, te pueden ayudar a extender el incendio, ¿verdad? Puede incluso saltar las zonas de poda que se pueden establecer o las franjas de protección. Para las ciudades, no he escuchado, digamos, el tema de incendios como tal. Habría que revisarlo. Sí sé, digamos, que hay estudios específicamente en California por las características que tienen, pero también yo hablando con un compañero de la maestría, Jesse, él me comentaba que bueno, también son tipos de bosques que están adaptados incluso para soportar los incendios forestales, algunas especies en California, que más bien incluso la bellota, ¿verdad? Con la temperatura se abre para poder iniciar un proceso nuevo de regeneración. Entonces me comentaba un día, bueno, estábamos hablando sobre eso, entonces me pareció muy interesante y lo saco acá. Pero en Chile no conozco, digamos, si el tema de incendios. Sí sé que han estado estudiando el tema de islas de calor en Chile. Hay algunas también en Ecuador, en
se ha analizado. Aquí en Costa Rica hubieron estudios iniciales de Arce y Acevedo en el 2014. También un caso particular aquí por la Municipalidad de Curridabat. Un tema inicial, digamos, con un proyecto, creo que fue financiado por el GIZ y la misma municipalidad. En Centroamérica, en realidad, el tema ha sido muy poco estudiado. Se ha analizado en México, en Ciudad de México, y se ha vinculado con el tema de contaminación atmosférica. También en California, si no mal recuerdo, se analizó el tema de ozono en las ciudades, precisamente a raíz de la contaminación que se producía de los incendios forestales y la cantidad de dióxido de carbono que se generaba a partir de estos. El tema ya se las trae. Hay diferentes formas incluso de poder asociar con otros que son muy interesantes. No sé si con eso, en parte, respondo la pregunta, pero sí es bastante amplia, entonces no sé si me queda algo por ahí. Muchas gracias, Omar. Vamos a darle la palabra a Adrián Ruiz, quien tiene la mano levantada. Adelante, Adrián, puedes habilitar el micrófono y hacer tu comentario o pregunta. Gracias, Inés, muy amable. Bueno, muchas gracias, Omar. Me llegó por casualidad la invitación y no quería perdérmelo. En particular me interesa mucho el trabajo de los geógrafos y más en sostenibilidad. Yo trabajo para el Laboratorio de Ecología Urbana de la UNED. Vieras que en mi trabajo, lo que estoy analizando, estudiando, es la percepción, pero más que nada en torno a las alteraciones y la incertidumbre climática en Jacó. Ahora me hizo gracia la pregunta anterior de doña Liz, porque en el tema de incendios, por lo menos estadísticamente, sí se ha incrementado. Yo lo estoy enfocando del 2013 al 2020, pero lo he dejado un poco de lado cuando son incendios estructurales, porque muchos tienen que ver con cableado y con combustible, ¿verdad? De cilindros de gas y inadecuados procesos del código eléctrico. Pero la percepción en tema de lo que es el benemérito Cuerpo de Bomberos del Comité Garavito es que también se han incrementado los incendios costeros, pero tanto en basureros como en material vegetal, ¿verdad? Un montón de tacotales, charrales que hay todavía, hay áreas con cobertura intermedia en la ciudad. Lo que me gustaría saber es que, ya que esto está un poquito al margen de lo que puede ser las emisiones globales, o sea, el crecimiento de la ciudad es una realidad, aunque no tuviésemos en este problema un caso alarmante de calentamiento global, pero si de alguna forma usted intuyó o incluyó en una forma paralela o ajena, o fuera de los objetivos, y tuvo resultados en torno a lo que es la percepción, porque es que a mí sí me sucede, encuentro contrastes en ocasiones, pero la mayor de las veces son coincidencias, ¿verdad? En que la gente dice, sí, esto está pasando. Y precisamente me llamó la atención su exposición, porque una de las hipótesis que dejo abiertas como una segunda etapa es que precisamente se está creando una isla de calor en Jacó, porque solo ha habido una sequía reportada con uno de los eventos del Niño en el 2014 que requirió un decreto de emergencia en la zona. Pero en términos generales la gente dice, sí, hay noches más calientes, horas día, fotoperiodo, digamos, más cálidas, y lo que ya todos hemos escuchado en torno a lo que es la sensación térmica y las alteraciones de la estacionalidad climática y de los patrones de precipitación. Entonces, no sé si tienes algún dato, alguna idea, lo que es Heredia en torno a lo que es la percepción, porque muchas veces eso es lo que convence a los tomadores de decisiones de la planificación del desarrollo urbano y el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y muy agradecido con ustedes. No, muchísimas gracias, Adrián. Eso. Adelante, Omar. Sí, mira, bueno, eso sí fue parte de la investigación, nada más se lo menciono, digamos, no,
en algún momento, en un proyecto de investigación, se estuvo trabajando lo que fue confort térmico. Digamos que ese es el componente, digamos, es que esto es más duro, ¿verdad? Sí. Pero el componente de percepción, digamos, en términos térmicos, usualmente se asocia, digamos, a lo que es el análisis de la percepción de los habitantes con respecto a su confort térmico. En ese caso, ahí hasta es interesante lo que dice la teoría, porque hay que ver si la persona está enfermo, cuál es la vestimenta, cuáles son los aspectos culturales que tiene, ¿verdad? Porque claro, eso te influye incluso en que alguien pueda sentir, porque ya estamos hablando incluso de sentimientos, de si la temperatura, bueno, cómo ellos sienten esa temperatura, ¿verdad? Esa sensación térmica. Y esa sensación térmica, cómo cambian dependiendo del lugar donde estés. Porque en la playa hay que recordar que la brisa marina, digamos, juega un efecto importante. Otra de las características es, bueno, ¿dónde está cuando estás haciéndole las preguntas a la persona? Si está sentado, si viene de caminar, si viene de correr, ¿verdad? O va rápido al trabajo, si es en la mañana, si es a mediodía, si es en la tarde, si es en la noche, ¿verdad? Eso influye y usualmente tiene que consultarse. Te lo digo, te lo menciono así porque eso se estuvo trabajando cuando se estuvo revisando un poco lo que es la teoría para la elaboración de los instrumentos, en este caso los cuestionarios. Sí lo había trabajado de cierta manera, no lo he publicado, digamos, es como un insumo que tengo ahí, pero incluso no se presenta, digamos, en la tesis. Eso que a uno le quedan ahí cosas, ¿verdad? Que a veces analiza y después mira, qué interesante. Con respecto sí, las personas han sentido en Heredia, digamos, a partir de esa experiencia, sí se ha experimentado un aumento en la temperatura, en la percepción de las personas, tanto en el día como en la noche. Usualmente es interesante porque ese tipo de análisis no se hace tanto a nivel de ciudad, sino se hace a nivel incluso de ámbitos, a nivel de sitios, incluso de lo que son estructuras, y a veces incluso se asocia más a la parte laboral, ¿verdad? Si donde estás trabajando te estás bien o estás mal, ¿verdad? Incluso para manejar lo que son los temas de control de ambientes en edificios. Digamos, a veces los arquitectos y los ingenieros, incluso los diseñadores, lo usan mucho para eso. A nivel de la ciudad, vieras que es interesante porque casi no lo he visto. O sea, alguno que otro estudio, pero sí es bastante interesante. Con respecto a los incendios, sí, cuesta más en términos urbanos por ese montón de factores que incluso mencionabas. Algunos tienen que ver incluso con la gestión que se puede hacer de los baldíos, si tienen basura o no tienen basura, bueno, residuos. Que sí, bueno, si en esos residuos, bueno, incluso hay vidrio, si hay si es montasal o no es, entonces que te puede generar, ¿verdad? Generar material que propicie la combustión. Y con las edificaciones sí tiene que ver también el tipo de más estructural, ¿verdad? Si la casa ha sido vieja, es decir, habría que tomar incluso los reportes del Benemérito Cuerpo de Bomberos para ver incluso si fue por una mala instalación o por deterioro en la instalación eléctrica, ¿verdad? Para poder incluso determinar si es más por el fenómeno de isla de calor ¿verdad? Que puede generar un calentamiento asociado, ¿verdad? Estaría bien complicado, pero bien interesante de estudiar eso, sí. Muchas gracias, Omar, por la respuesta. Nos dice Adrián Ruiz por el chat, muchas gracias, son muy interesantes esas variables, incluso si se trata de migrantes de zonas más cálidas a frías, muy agradecido y felicidades por el trabajo. Agradecerle a Adrián por la participación también. Vamos a cederle ahorita la palabra a Marilyn Romero, quien tiene la mano levantada, entonces si gusta
puedes habilitar el micrófono y hacer la consulta o pregunta. Adelante, Marilyn. Hola, hola. Buenas tardes o más bien buenas noches. Primero, bueno, felicitar a Omar por el trabajo. Es un trabajo realmente interesante, no solamente la parte dura, como dice él, la parte, digamos, más estadística y más de análisis espacial, sino también, digamos, la combinación que hace de diferentes métodos, ¿verdad? Unos más duros, más cuantitativos, con algunos, digamos, más cualitativos. Entonces, digamos, el trabajo es muy rico, digamos, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista de la combinación de los métodos y los resultados que presenta, además de que es un trabajo que, digamos, que llega a una parte de aplicación, digamos, que hay con respecto, digamos, a los lineamientos o las propuestas que hace. Entonces, es un trabajo que es, digamos, ya trae incorporado el componente aplicado del fenómeno, en este caso del fenómeno ICO. Entonces, bueno, agradecer a Omar, que no tuve la oportunidad de estar en la defensa de tesis, y bueno, y aquí, pues muchas gracias, Omar, por la invitación. Y de verdad, un excelente trabajo, como todos los trabajos que realiza Omar. Yo tenía, una pregunta es con respecto al modelo que usted usó, Omar, o digamos, la parte de modelado del fenómeno ICO. Yo lo que le quería preguntar es, digamos, si se comparara ese método que usted utilizó, ese modelo que usted utilizó, con el que está utilizando, el que ha estado utilizando Lenín Corrales para modelar el fenómeno ICO en La Unión y en Curridabat. ¿Qué diferencias hay entre esos métodos, digamos, en términos de las limitaciones o no sé, digamos, si yo tuviera que escoger, o si usted tuviera que escoger, obviamente, bueno, digamos que se queda con el suyo porque lo conoce más, pero digamos yo, en términos, digamos, de limitaciones o de, digamos, cuál podría ser mejor o cuál es, digamos, no sé, si es más fácil, más complicado, porque pueden ser parecidos, pero uno es más complicado. No sé, eso, digamos, por un lado, ahí con respecto a eso. Y lo otro que me llamó la atención es en la parte también, de la parte de la tendencia, no, de las intensidades del fenómeno ICO, esa poca diferencia, digamos, que hay con respecto al urbano y lo forestal, usted digamos, analizó, o no sé, sobre, digamos, el factor distancia, digamos, entre lo urbano y lo forestal, y, por ejemplo, lo urbano y el cultivo. O sea, en otras palabras, lo forestal está muy cerca del urbano, mientras que los cultivos podrían estar bastante distantes, ¿verdad? Entonces, un poco, digamos, tal vez sobre ese aspecto. Ok, a ver si... Adelante, sí. Quiero saludar a Marilyn. Y muchas gracias por las preguntas. Sí, bueno, primero con lo de el tipo de investigación que, por ejemplo, hace el profesor Lenín Corrales y me parece que Cristian Brenes, me parece. Ellos lo que utilizan son diferentes monitoreos, es decir, usan estaciones, ¿verdad? Ahora, lo que no sé, porque eso no lo detallan en la metodología, porque ellos lo que presentan es un informe con resultados. En realidad no sé si, y lo enfocan más al análisis de servicios ecosistémicos. Incluso creo que en una presentación ellos mencionaban el aspecto de hasta polen, ¿verdad? Que puede generar algún problema en la población,
¿verdad? El aumento de las de la vegetación. Bueno, ya habría que ver incluso ya con ciertos especialistas, ver qué tipo de plan de arborización se planea. Pero la diferencia que ellos sí realizan es que lo hacen con algunas estaciones de monitoreo. Lo que sucede es que no sé cuál es el periodo que ellos utilizan, temporal, vamos, para poder establecerlo. Recordemos que cuando uno analiza también la parte climática y en términos de variación, bueno, uno debería utilizar periodos relativamente consistentes en términos de los datos. Entonces, uno tiene que utilizar, digamos, primero un análisis que llamamos de completitud, ya eso ya más específico. Es decir, cuántos registros hay, veamos cuál es el faltante de los registros, es decir, es diferente a analizar una serie de datos temporales. Si es un mes que hace falta completo porque la estación meteorológica falló, ¿verdad? O si es en días diferentes, en diferentes años, que puede ser por alguna falla específica, digamos que el sensor no colecta información. Eso hay que manejarlo. En realidad no sé si ellos lo hacen o no. Con respecto a la metodología que ellos hacen. Sí sé que es de nuevo, sí es por estaciones fijas. Lo que no sé es cuánto es el periodo de análisis, o no recuerdo. Usualmente uno lo puede hacer para un año. Digamos, creo que ellos podrían tener información, pero no a través en un largo momento. Eso es básicamente la mayor diferencia, porque en la metodología que yo estoy proponiendo se usan son análisis de sensores remotos, es decir, imágenes satelitales. Entonces, de hecho, lo ideal sería combinarlos. Combinar el análisis de estaciones a nivel de la superficie, que es diferente incluso al dato de la estación meteorológica que convencionalmente nosotros manejamos. Usualmente, para medir efecto de isla de calor, el sensor debería estar no más allá de un piso. Y usualmente, mientras 1,5 metros sería lo ideal. En ciudades, por ejemplo, como Heredia, que tienen en realidad un dosel de poco desarrollo, un dosel urbano poco desarrollado. En otros, pues, se valora incluso 1 piso, 2 pisos, que es donde usualmente se concentra la actividad humana. La estación meteorológica, lo que es, digamos, convencional, mide a 10 metros. Por eso es la temperatura del aire. Y de hecho se dice que tiene que estar libre de coberturas alrededor. Es decir, se deja un margen como de unos 15 metros, ¿verdad? De diámetro o para que específicamente lo que se mida es eso y que no haya interferencia de sombra, de edificaciones, que no le dé sombra, de edificios también, etcétera. Entonces, un poco para hacer la salvedad en eso. Entonces, con un método de estaciones tenés regularidad temporal, digamos, si con el transforme vas adquiriendo datos de acuerdo al tipo de monitoreo que vas teniendo. Con el análisis que estoy proponiendo, más bien yo lo que tengo es una captura espacial, es decir, veo la totalidad de superficie, pero hay una carencia temporal. Que entonces, ¿cómo se soluciona? Bueno, utilizando más imágenes de satélite. Mientras más tengas, mejor. Incluso hay otros estudios que utilizan sonda. Entonces, una sonda atmosférica se libera, entonces vas midiendo la temperatura, incluso a nivel vertical. Entonces, incluso con los 3 puede generar un modelo incluso de 3D de la isla de calor. Entonces, eso más bien sería como lo ideal, mezclar o poder combinar los diferentes modelos para generar diferentes tipos de resultados. Y a ver cuál era la otra, porque yo creo que me extendí bastante en esta. La otra pregunta era, no me acuerdo, Mari, si me... Es la intensidad del ICO. Creo que era la intensidad. No, ya me acordé, la distancia de las... ok, esa.
Ese se hace, sí, se obtienen, digamos, métricas de distancia, y es que espacialmente ya, digamos, sabes dónde están las coberturas, entonces cuál es en términos zonales, porque se hace a nivel del núcleo urbano y el núcleo periférico. Incluso cuando haces el transecto, sabes la distancia de una mancha urbana, digamos, en los transectos. Digamos, por eso incluso pude poner los principales hitos en los transectos, y entonces también, digamos, con los índices, bueno, eso incluso ya utilizando índices de ecología de paisaje, pues puedes establecer hasta tipos de vecindad, otro tipo de métricas que te dicen, ok, básicamente lo que tenemos con las áreas forestales que son relictos, los mayores núcleos en realidad están por así decirlo, núcleos que no son hasta núcleos, están en los cauces, ¿verdad? Entonces más una relación de catena, más alargados. Entonces no hay en realidad como grandes parches o grandes núcleos. De hecho, la función que genera el café o los cultivos, de hecho ahora creo que solo queda una principal finca productora de café en Heredia, de la gran cantidad que había antes. Te ayuda a reducir eso. Usualmente, ¿por qué? Por el tipo de cómo se cultiva el café. Digamos, usualmente se usa café con sombra, ¿verdad? Y también la respuesta que puede tener espectral de otras especies que se utilizan en los parques y plazas, en las áreas verdes de la ciudad. Algunos casos tienen que ver con vegetación que es caducifolia o semideciduo, o que, bueno, esto que también puede generar que pierda la hoja cuando usualmente la parte de su dosel para incluso protegerse a sí mismo de la cantidad de energía que está empleando, digamos, en un momento como entre el día 80 y el día 120, donde uno saca la mayor intensidad de la temperatura o la mayor variación. Y es un mecanismo que tienen algunas plantas, algunos árboles, para reducir en este caso, protegerse a sí mismos, ¿verdad? Esa intensidad y eso, ¿qué pasa? Pues va a dominar más un WhatsApp de 2 preguntas más. Ok, va a aumentar la respuesta espectral incluso de las áreas más cercanas, que en este caso son antrópicas, y puede ser muy fácil que predomine una respuesta, digamos, de concreto, digamos, en algunos parques, en algunos momentos. Entonces, hay varias preguntas sobre, incluso eso es lo bonito de las investigaciones, te genera más preguntas y más formas ¿verdad? De propuestas para otras investigaciones más de detalle, por ejemplo, bueno, tipos o criterios de arborización, ¿verdad? En la ciudad, más allá incluso de conceptos de ecología de paisajes, sino de ecología de la genética de la conservación, por ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias, Omar, por toda esta información que nos has presentado. Para ir finalizando, voy a darle una última intervención a Ronald Sánchez. Adelante, Ronald, que tienes la mano levantada. Puedes habilitar el micrófono y hacer pregunta o comentario. Muchas gracias, Inés, y muchas gracias a Omar. Son dos preguntas. Una tiene que ver con la conformación, digamos, geográfica del Valle Central. Si nosotros podemos extrapolar esos resultados por esa condición, tanto, qué sé yo, para llamarlo de alguna forma, norte, sur, este, oeste. Y la otra pregunta tiene que ver con los actores para ir tratando de buscarle soluciones a este calentamiento. ¿Por qué no está la participación ciudadana? O no la vi, por lo menos. No sé si eso está contemplado dentro de esa matriz de sociograma, si no me equivoco, que fue lo que presentó. Sí, muchas gracias, profesor. Ronald. Adelante, Omar. Sí, con respecto a las características de la GAM,
Bueno, esta investigación, usualmente cuando yo la estaba diseñando en su inicio, pues pensé en un piloto que fuera Heredia, digamos, es decir, un estudio piloto. Ya para futuras intenciones, pues ya sería analizar no solo otras ciudades, Alajuela, San José, Cartago incluso, o la GAM en su totalidad, ¿verdad? Para establecer ya lo que es la isla de calor. Yo pienso que sí es posible, digamos, porque existen ciertas características en términos de la génesis de las ciudades, al menos de la gran área metropolitana. Digamos, que incluso uno ve los mapas de 1900, 1800 y, ¿verdad? Ven uno de esos que son poblados en los que prácticamente estaban separados, ¿verdad? Había un gran espacio de áreas verdes, bueno, áreas naturales, perdón, y conformemente fue un proceso de incluso conurbación. Entonces, creo que sí podría ser replicable. La fe es eso, digamos, aplicarlo ya para la GAM, digamos, un estudio de este tipo. Y con respecto a lo de participación está sin contemplado, se le preguntó, de hecho, lo que es el análisis utiliza la encuesta, se le realizó a 840 personas. Esa fue la cantidad de personas con las que se hizo la parte de la ciudadanía, de la sociedad civil. Y si no mal recuerdo, fueron como 200 comerciantes y en términos de las instituciones, ese sí no fue probabilístico. Ese se le realizó a 12 funcionarios municipales. Digamos. Entonces de ahí se obtuvo la información para hacer el sociograma y lo que es el análisis de percepción de los actores. Entonces sí está contemplado. Listo, muchísimas gracias, Omar, por todo eso, todas estas respuestas que usted nos ha brindado y también toda esta réplica. Yo tenía varias preguntas, pero ahí después se las hago por tiempo. Sí me gustaría tal vez que hagas un cierre concreto, por ejemplo, en qué se entiende por este fenómeno de isla de calor urbano, qué podría ser lo que la provoca o lo que lo provoca, y cómo o qué recomendarías a partir de los resultados que obtuviste para mejorar, para que no se... Sí, muchas gracias, Inés. Pienso que este es un tema relevante, digamos, de estudiar en el tema del desarrollo sostenible en las ciudades. Mucha de la literatura, digamos, de hecho, uno de los apartados, si uno busca en diversos libros, menciona en algún momento islas de calor urbano. Y es precisamente las ciudades son donde la mayor parte de la población vive en estos momentos, en estos tiempos. Entonces creo que estudiar esto es fundamental. No se cae en un problema de replicación precisamente porque cada estructura, cada urbe, cada ciudad tiene sus características muy particulares, tanto climáticas como también culturales. Se ha manejado, digamos, en algunos, ¿por qué culturales? Porque en algunos casos la forma en la que construyen las ciudades tiene que ver incluso, repercute en el tipo de temperaturas que vamos a experimentar en el sistema. Y ahora uno lo ve incluso hasta con la pandemia, digamos, si uno llega a un local, lo primero que también es la temperatura. Entonces, ¿por qué? Porque es un excelente indicador para diagnosticar que algo está mal en el sistema. Entonces ya de ahí, a partir de ahí, uno puede ya, bueno, hágase el examen tal, entonces ya te hacen todo el diagnóstico, pero en primera entrada creo que es fundamental este tipo de análisis. Con respecto a las conclusiones, sí, yo nunca me esperé que, por ejemplo, la ciudad de Heredia, que tiene en realidad un dosel urbano poco desarrollado, que presentara un efecto de isla de calor, digamos,
tan relativamente fuerte o muy fuerte. Y eso significa que tenemos que hacer algo. Las líneas que se manejan precisamente es para reducirlo, ¿verdad? Y tiene que ver principalmente con el manejo de las superficies. Cómo manejamos la emisividad de esas superficies y las diferentes estrategias que podemos hacer, digamos, techos verdes, uso de materiales que provoquen menos emisividad, que generen mayor permeabilización, incluso del agua, la forma en la que se construye, digamos, los edificios, la configuración de las cuadras al interior. A veces se desaprovechan mucho los centros de cuadra que pueden ser utilizados, el uso de diferentes características en los planes de arborización, muchas veces que impera más un criterio estético, ¿verdad? Que uno incluso funcional en la ciudad. Creo que en estos momentos hay demasiadas herramientas que se pueden incluso incursionar para mejorar la calidad de la habitabilidad de las ciudades. Entonces creo que la tesis con el trabajo de investigación aporta sobre eso y digamos, eso es lo bonito, digamos, de poder realizar una investigación de esta naturaleza. Claro, súper bien, excelente. Nos dice Liz por acá, ¿cuál es la forma de divulgar y socializar y sociabilizar estos resultados? Sí, es súper importante esa labor. Hay varias formas, uno tiene que ver incluso a aspectos metodológicos. Eso se hace a través de artículos científicos, que es lo más tradicional en la academia, ¿verdad? Pero es importante también para que alguien pueda realizar este tipo de estudios en otros lugares. Pero a los actores claves, y específicamente a los tomadores de decisión, por ahí ya estoy tratando de llevar estos resultados a lo que es el Consejo Municipal de Heredia, ¿verdad? Hacer una exposición. Había escuchado que hay bastante interés en el tema. También en términos de medios de comunicación, es importante que se sepa, ¿verdad?, que este tipo de investigaciones se está haciendo en el país. Más que es ahora, a veces en las políticas se dice que tiene que hacerse estos estudios, pero nadie dice cómo, ¿verdad? Entonces, ese es como dicen, haga a veces un instrumento, a veces un IFA, un plan regulador, y a veces nadie dice cómo, ¿verdad? O pues establecen alguien un tema y a veces lo tratan de ¿verdad? Como uno dice, a la moda, pero sí hay que darle un tratamiento, digamos, en este caso, lo suficientemente riguroso como para poder, digamos, tener algunos resultados que puedan ser utilizados, ¿verdad? En un contexto práctico. Pero sí, digamos, los actores de decisión son importantes, en este caso la municipalidad. Y igual, digamos, en el gobierno central, la Dirección de Cambio Climático ha estado también interesada, me parece, en este tipo de investigación, más que están con los planes de acción climática. Entonces, creo que este tipo de investigación puede aportar en eso. Sí, claro, y proyectarlo también a la sociedad para que las personas conozcan este concepto y lo vayan también adaptando y adaptando pues también las mejoras que tenemos que implementar. Bueno, muchísimas gracias, Omar, por toda la información y por la presentación y además por su tiempo. Si no tenemos más por el momento, Liz, entonces podemos cerrar. Agradecer a todas las personas que se nos unieron, ¿verdad? En esta tan interesante e importante trabajo de tesis. Como lo dijo una de las personas que me antecedió, es un aporte. Eso es lo que la maestría siempre ha procurado, que los trabajos de investigación no sean solo el requisito de hacer la tesis, sino que sea un aporte a la sociedad, a las entidades, a las comunidades, a las instituciones, etcétera, ¿verdad? Para mejorar. Y esto lo
lo siguió fielmente Omar con su trabajo. Y de nuevo felicitar a Omar y agradecerle el haber participado en esta serie de conferencias con su charla recién, o con su investigación recién terminada. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y comentarles que pueden encontrar este y otros conversatorios en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Y también hoy cerramos con el segundo ciclo de conversatorios de Madeso e iniciaremos a partir de enero. Entonces, agradecerle a los que se lograron conectar y también estar pendientes en las redes sociales de la Maestría para ver futuros conversatorios que se estarán realizando. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias.